Bueno, pues empezamos, ¿vale? Os comentaba eso, tengo la difícil tarea de intentar responder a la pregunta de qué es la anatomía patológica y qué hacemos los patólogos. Vale, los patólogos estudiamos la enfermedad, ¿vale? Más que estudiar al enfermo o al paciente, como podrían hacer otras especialidades médicas, como se me viene a la cabeza medicina interna, nosotros vamos a estudiar la enfermedad en todas sus dimensiones, ¿vale? La imagen clásica y tradicional y obsoleta que se tiene del patólogo, que es una persona solitaria en el sótano del hospital mirando delante del microscopio, bueno, vamos a ir desmitificando un poco esta imagen, lo primero empezando ya por el microscopio. De hecho, no es que se esté quedando obsoleto, pero os he puesto aquí un poco en la imagen cuál es el futuro y el futuro presente prácticamente de nuestra especialidad, que es la patología digital, ¿vale? Esto no quiere decir que el microscopio se vaya a quedar obsoleto o lo guardemos en un cajón y no lo utilicemos nunca más, pero cada vez la tendencia es ir más hacia una patología digital que eso nos permita mantener una calidad de diagnóstico igual e incluso nos ofrezca otras posibilidades como la conciliación familiar, teletrabajo, etcétera, ¿vale? Entonces, vale. Como decimos, estudiamos la enfermedad en todas sus dimensiones, desde la parte más macroscópica, ¿no? Y la parte más macroscópica que podemos imaginar son las autopsias, ¿vale? Hasta el estudio macroscópico de piezas quirúrgicas, de biopsias por punción, de biopsias endoscópicas, ¿vale? De todo lo que salga de quirófano, todas las muestras que se tomen en el hospital van a pasar por nosotros. Vamos a hacer el análisis histológico o citológico de todas estas muestras y además, nos vamos a ayudar también de otra serie de técnicas especiales, como pueden ser técnicas inmunohistoquímicas, inmunofluorescencia, dependiendo de la patología delante de la que estemos, ¿vale? Y aquí, por último, también os he querido poner, porque esto me parece que es fundamental, que sepáis que el presente y el futuro de la especialidad también pasa por la patología molecular, ¿vale? No solo para ayudarnos en el diagnóstico de las enfermedades, sino también para guiar el pronóstico, el tratamiento, el seguimiento de los pacientes. De hecho, y este es uno de los principales mensajes que os quiero transmitir, que la anatomía patológica es una especialidad crucial que tiene muchísima responsabilidad hacia los pacientes, ¿vale? O sea, nosotros no solo damos un diagnóstico, sino que vamos a marcar a los clínicos, al oncólogo, al cirujano, a quien va a leer nuestro informe, cómo va a tener que actuar, qué tratamiento le vamos a dar al paciente, qué pronóstico va a tener este paciente, ¿vale? Y, por lo tanto, esa responsabilidad es una de las principales cosas que tenéis que tener en la cabeza en el día que seáis patólogos, ¿vale? Entonces, vamos a resumir un poco cómo es el día a día tanto del residente como del adjunto, ¿vale? Hoy estáis aquí como futuros residentes, pero de aquí a 4 años seréis adjuntos. O sea, no solo estáis eligiendo una especialidad para hacer la residencia, estáis eligiendo una especialidad para el resto de vuestra vida, idealmente. Vale, entonces, he querido caricaturizar un poquito aquí cómo lo ve el residente, su vida, y cómo se nos ve a los adjuntos desde fuera, ¿vale? También os he de decir que ni la vida del residente es tan estresante como representaba la imagen, ni la del adjunto, estamos en una hamaca tumbados en la playa todo el día, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el día a día de un residente? En el centro he querido poner el café, ¿vale? Sobre lo que va a girar el resto de las actividades y responsabilidades que van a tener los residentes en el servicio de anatomía patológica, ¿vale? Empezamos por la recepción de las piezas en fresco, ¿vale? Las piezas que vienen de quirófano o de las muestras que nos vienen de la consulta. Entonces, aquí el residente va a ser el encargado de recibir las piezas, de orientarlas, de marcarlas con tinta, ¿vale? Y de ponerlas en formol para que al día siguiente, una vez que estas piezas estén fijadas en formol, se haga el tallado de las mismas, ¿vale? Y esta es una parte fundamental como responsabilidad del residente, ¿vale? Es el tallado. ¿En qué consiste el tallado? El tallado no es ni más ni menos que las secciones de todas las piezas quirúrgicas, identificando primero macroscópicamente todas aquellas alteraciones que nos van a hacer que queramos estudiar esas partes después en el microscopio, ¿vale? Por lo tanto, es una parte inicial y fundamental del proceso diagnóstico. Y entonces digo que es muy importante porque es una tarea que consume muchísimo tiempo como residente. Va a ser fundamental cuando vayáis preguntando por los distintos hospitales, por la especialidad, que sepáis cuántas piezas se tallan como residentes, qué tiempo os va a llevar de la residencia a esto, ¿vale? Porque es una de las principales razones por las que se queman los residentes, ¿vale? Esto ya os lo aviso. Aparte de la recepción de las piezas y del tallado de las mismas, una parte importante, pero cada vez vamos a ir viendo que es menos importante en el día a día y ocupa menos volumen, es el tema de las autopsias, ¿vale? Cuando hablamos de autopsias fetales, perinatales, infantiles, de adulto, ¿vale? Autopsias clínicas, o sea, recordad que no somos forenses, ¿vale? Hacemos autopsias clínicas
Y, como os decía, cada vez la tendencia es a que haya menos autopsias, menos volumen de autopsias en los hospitales. No obstante, aún a día de hoy hay hospitales que, por tradición o por costumbre, continúan teniendo mucho volumen, así que es una de las cosas que también os animaré luego a que preguntéis en los hospitales, ¿vale? También os quiero decir que no os agobiéis o no rechacéis la especialidad por el simple hecho de que nos gusten las autopsias. ¿Por qué? Os he dicho eso, es un porcentaje, os va a ocupar poco tiempo de la residencia, el volumen es pequeño, pero siempre es una cosa que vais a tener que tener en mente, ¿vale? Como residentes vais a hacer, como adjuntos, dependiendo en qué hospitales estéis, vais a poder hacer o no también, pero que sepáis que es una parte de la especialidad, ¿vale? Y por último, he puesto aquí también como responsabilidad de los residentes la recepción de las muestras intraoperatorias, ¿vale? Son aquellas muestras que nos mandan de quirófano y en las que los cirujanos están esperando a que les demos una respuesta rápida para poder guiar sus siguientes pasos quirúrgicos, ¿vale? En el quirófano. Y como entendéis, estas biopsias son lo más urgente que hay en ese momento en el servicio. Entonces, a todo esto hay que sumarle la parte más importante de la residencia, que son las rotaciones que tenemos dentro del servicio de anatomía patológica. Es decir, esto igual, cada hospital lo va a tener organizado a su manera, generalmente se rota o por adjuntos o por subespecialidades, ¿vale? De manera que la idea es que a lo largo de los 4 años de la residencia hayáis rotado una o varias veces por cada una de estas subespecialidades, ¿vale? Entonces, la idea con estas rotaciones es que cuando estéis en una rotación, vosotros seáis los encargados de controlar los casos que hayan salido, de mirarlos vosotros mismos, de estudiároslos y ese mismo día o al día siguiente sentaros con el adjunto y corregir los casos con él, ¿vale? Y aprender, estudiar, ¿vale? Esta es un poco la idea. Claro, esto no es todo. Además, hay sesiones y hay sesiones dentro del propio servicio, ¿vale? Y sesiones que se hacen conjuntas con otros servicios. Y luego remarcaré también la importancia de la multidisciplinaridad en nuestra especialidad. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital siempre hacemos sesiones todos los meses o de correlación con los radiólogos o incluso con los oncólogos, ¿vale? Porque necesitamos siempre trabajar con el resto del equipo. No somos esos solitarios, como decíamos al principio, ¿no? Trabajamos siempre en equipo y en un ambiente muy multidisciplinar. Y, por último, una de las cosas que os pueden llamar más la atención o que en principio creo que es uno de los puntos fuertes de nuestra especialidad es el tema de la investigación, ¿vale? Somos una especialidad que lo tenemos fácil para investigar, si queremos. O sea, no es obligatorio, ni mucho menos, pero obviamente también depende del hospital en el que estéis. Los hospitales grandes que están adscritos a centros de investigación van a ser mucho más fáciles de participar en investigación, pero la opción existe. De hecho, daros cuenta que nosotros somos los garantes de las muestras. Todas las muestras de todo lo que se diagnostica en el hospital ha pasado por nosotros. Nadie mejor que nosotros sabe las muestras que tenemos, ¿vale? Y somos una pieza clave en todos los grupos de investigación. Siempre se necesita un patólogo, ¿vale? Entonces, este es uno de los pilares fundamentales, pero ya os digo, no exclusivo ni mucho menos de la especialidad. Entonces, a lo largo que avanzamos por los 4 años de residencia, como os he dicho, el objetivo es rotar por todas las especialidades. De R1 nos ha pasado a todos, os pasará a vosotros y es algo inherente. Cuando miremos al microscopio por primera vez lo vamos a ver todo rosa. Nadie nace aprendido, hay una curva de aprendizaje, que esto no os agobie tampoco en la residencia. El objetivo es que tarde o temprano, siendo R4, sepáis diagnosticar, ¿vale? Esto es el objetivo final de la residencia, es que cuando seáis R4 seáis capaces de diagnosticar por vosotros. De R1 no se exige que sepáis diagnosticar porque obviamente nadie hemos sabido, ¿vale? Aquí os he puesto un poco un ejemplo, un planning de rotación que tenemos nosotros en nuestro hospital, en el que veis que pues, de R1 se hace una rotación de 3 meses en autopsias y laboratorio exclusivo, luego se rota por digestivo, por pulmón, por ginecología, ¿no? Y luego ya en tercer año y en cuarto año hay algunas especialidades que se vuelven a repetir. Además, hay que sumarle que la mayoría de los hospitales también ofrecen la posibilidad de hacer rotaciones externas en otros centros, tanto nacionales como internacionales, para que podáis ampliar conocimientos en aquella parte en la que tengáis especial interés vosotros, ¿vale? Y, desde luego, en los hospitales pequeños, que no van a tener todas las subespecialidades, siempre se da la opción también de ir a rotar en centros de referencia por estas subespecialidades que el hospital puede no tener. Entonces, resumiendo, a medida que vamos avanzando en los años de residencia, lo ideal es que disminuya el número de autopsias que se realizan como residentes, que disminuya el tiempo detallado, que aumente la asistencia a congresos, que aumente la autonomía en las biopsias intraoperatorias y, lo que es más fundamental, que aumente el tiempo de diagnóstico, ¿vale? ¿Cómo es el día a día de un adjunto? Pues para que os hagáis una idea, pues sí que es algo más relajado, ¿vale? En los hospitales donde hay residentes, los adjuntos generalmente no participan en el tallado de las piezas, obviamente siempre están accesibles y os van a echar una mano con ello, pero la principal parte del tiempo del patólogo lo va a dedicar idealmente al diagnóstico, ¿vale? Al diagnóstico y, en segunda instancia, a la asistencia a los comités multidisciplinares. Como he dicho, siempre trabajamos en equipo con oncólogos, con cirujanos, con endoscopistas, con radiólogos, con el resto, con todas las partes del equipo que va a hacer el seguimiento
del tratamiento de los pacientes, ¿vale? También la docencia es una parte importante en el día a día, ¿no? En hospitales universitarios, la docencia a residentes, la realización de sesiones dentro o fuera del servicio, la investigación, como hemos comentado antes, también es una parte que puede llegar a ser importante, y la asistencia a congresos. Algunos falsos mitos sobre la anatomía patológica que me gustaría desmentir o dejar un poco claro desde aquí. Es tranquila, sí. O sea, esto, desde luego, no es mentira. Sí, pero, ¿no? Siempre hay algunas excepciones. O sea, nosotros, fijaos eso, que tenemos un horario que somos capaces de gestionar. Nosotros somos gestores de nuestro tiempo. Tú tienes tus muestras, tienes el día de hoy para sacar estas muestras. No tenemos una agenda con 30 pacientes que hasta que no los termines de ver no te vas a ir a tu casa. Nosotros tenemos tiempo de mirar las biopsias tranquilamente, de estudiarlas. No la veo clara, la dejo, me lo estudio, mañana la saco. O consulto con los compañeros, o consulto con otros hospitales. ¿Vale? Entonces, esta es una de las ventajas que siempre vamos a tener. Es tranquila en ese sentido, pero, como hemos visto, siempre hay excepciones. Una de las principales excepciones que rompe esta tranquilidad son las biopsias preoperatorias o intraoperatorias, ¿vale? En el que el patólogo que está a cargo de las biopsias intraoperatorias ese día va a tener que dejar de hacer lo que esté haciendo en el momento que llegue una biopsia, ¿vale? Junto con el residente van a gestionar la muestra. Y también, obviamente, como en todos los sitios, hay casos urgentes, ¿vale? Que también van a romper un poco esta tranquilidad. Un mito importantísimo que sí que quiero desmentiros desde aquí, que os he ido repitiendo, es que es una especialidad solitaria. Esto es totalmente falso, ¿vale? Nunca vais a estar solos, ni como residentes, ni como adjuntos. O sea, siempre formamos parte de un equipo y es totalmente necesario que tengamos un contacto estrecho con otras especialidades. Ya lo hemos visto en los comités, en la realización de sesiones conjuntas con otros servicios, ¿vale? Y esto es fundamental. Y, por último, no tenemos pacientes, ¿vale? Es verdad. Y, de hecho, es una de las principales razones por las que muchos eligen anatomía patológica. Sí, pero como hemos visto antes también hay pequeñas excepciones. O sea, los patólogos son encargados también de hacer punciones de las lesiones palpables, ¿vale? Para el estudio posterior mediante citología. Es una parte muy pequeña también de la especialidad y no siempre os vais a acabar dedicando a ello, pero que sepáis que existe. Y también otra de las tendencias cada vez que va surgiendo con algo más de fuerza es el tema de la patología intervencionista, en el que los patólogos ya no solo van a hacer las punciones de las lesiones palpables, sino también de lesiones, van a hacer las punciones ecoguiadas, ¿vale? Con un ecógrafo, que hasta ahora es algo que siempre han hecho tradicionalmente los radiólogos, pero nadie mejor que un patólogo para saber manejar la muestra, ¿vale? Y ver si la muestra es suficiente o no es suficiente. Entonces, esto es son aspectos que cada vez van resurgiendo un poco con más fuerza. Hay hospitales que ya lo llevan a cabo. Si estáis aquí, es normal que dudéis con otras especialidades, fundamentalmente especialidades puramente diagnósticas, como es radiodiagnóstico, ¿vale? Esto nos ha pasado a todos. Es normal que dudéis con otras especialidades que tienen pocos pacientes o que no tienen pacientes, por ejemplo, medicina preventiva o medicina legal y forense, y es totalmente normal que dudéis con otras especialidades de laboratorio o especialidades más manuales, ¿vale? Como son bioquímica, microbiología, inmunología o análisis clínicos, ¿vale? Entonces, si estáis en este espectro, yo creo que es bueno, por lo menos, eso, que tengáis un poco de contacto con estas especialidades y que podáis elegir entre ellas. Algunos puntos positivos, y muchos de estos ya los hemos dicho a lo largo de esta presentación, que tiene nuestra especialidad. Lo primero, que es multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Eso, que somos médicos y necesitamos tener mucho conocimiento de medicina, de fisiología, de anatomía, de histología. Obviamente, ¿vale? Necesitamos eso, trabajamos en contacto estrecho con otras especialidades. No solo somos patólogos y punto. O sea, somos patólogos, pero somos médicos y necesitamos conocer medicina. Nunca dejaréis de estudiar siendo patólogos y esto es algo que lo tenéis que tener claro ya desde el principio también. El tema del horario, ya lo hemos comentado, nos gestionamos el tiempo, nos gestionamos nuestras muestras, hay pocos casos que sean urgentes y que vayan a perturbar esta tranquilidad. La posibilidad de realizar investigación, de realizar publicaciones científicas o incluso de realizar la tesis doctoral durante la residencia o durante la especialidad ya como adjunto, ¿vale? Esto que sepáis que existe y que no es infrecuente. El tema de las rotaciones externas, como he dicho, en los hospitales pequeños estaréis obligados a rotar en centros de referencia para aquellas especialidades que no tenga el hospital y en hospitales más grandes incluso vais a tener la oportunidad de rotar por otros centros para profundizar en los temas que os interesen. Un tema importantísimo, que es el tema de las oportunidades y oferta laboral, que sepáis que estáis de suerte o estamos de suerte. Hay muchísimo trabajo, o sea, hay mucha oferta de trabajo, tanto en España como fuera de España. Se necesitan muchos patólogos, hay muchísimo déficit, ¿vale? Lo cual es una muy buena noticia para los que elijáis anatomía patológica. Y por último, el tema de la subespecialización versus patólogo general, lo pongo también en función del hospital donde acabéis ejerciendo después como patólogos. En los hospitales grandes generalmente están divididos por subespecialidades y entonces, si trabajas en un hospital grande, lo más normal es que acabes viendo solo
biopsias de una o de dos áreas de especialización, mientras que si trabajáis en un hospital pequeño no están divididos estos hospitales por áreas, por lo tanto los patólogos se consideran patólogos generales en el que van a ver de todas las especialidades, ¿vale? Obviamente puntos negativos también los tenemos y tenemos que hablar de ellos, ¿vale? Yo creo que es algo importante hablar de lo bueno y hablar de lo malo. Lo primero que he puesto, la carga de trabajo. Hay mucho trabajo, ya os he dicho, hay pocos patólogos, por lo tanto hay mucho trabajo y la previsión es que cada vez va a haber más trabajo. Ya no solo porque falten más patólogos, porque pensad que de aquí a 5/10 años se jubilan muchísimos patólogos, ¿vale? Es una especialidad relativamente envejecida. Por eso necesitamos patólogos jóvenes y de trabajo eso no va a faltar porque cada vez se van a hacer más biopsias, cada vez se van a hacer más cirugías, ¿vale? Y esto nos lo vamos a tener que diagnosticar nosotros. El tema del sueldo, importante también, que no sea un tabú preguntar cuando vayáis a los hospitales. Que sepáis que en general nuestro sueldo va a ser menor que el de otras especialidades porque no realizamos guardias de 24 horas, ¿no? Guardias en urgencias como muchas otras especialidades. No obstante, existen ciertos conceptos de guardias que hacemos los patólogos. Hacemos guardias de tarde, pues si hay biopsias intraoperatorias por las tardes. Hacemos guardias de fines de semana, pues si hay autopsias en fin de semana. Hay hospitales que ofrecen la posibilidad de hacer guardias de trasplante localizables, ¿vale? Entonces esto puede sumar pluses también al sueldo. Y por último, y para mí lo que es más importante, los puntos negativos, es la falta de reconocimiento que tenemos entre el resto de compañeros, el resto de especialidades, ¿vale? Nadie piensa en anatomía patológica de primeras, es muy raro que alguien piense en nosotros o que incluso otros compañeros que sepan lo que hacemos, ¿vale? Siempre se nos ha dado poco valor, hemos estado siempre un poco en un segundo plano, hemos estado un poco en la sombra, ¿vale? Y yo creo que es trabajo nuestro el aumentar este reconocimiento y yo espero que en los próximos años seamos capaces de conseguirlo. Entonces, para ir acabando, ¿qué preguntar en las visitas a los hospitales que hagáis y cómo elegir hospitales? Vale, os he puesto aquí una serie de tips, para mí los más importantes son los que he marcado aquí en negrita, ¿vale? Primero, el plan de rotaciones y cómo está dividido por áreas el hospital, ¿vale? Siempre va a depender de si es un hospital grande o un hospital pequeño. El número de biopsias y de autopsias que se hagan en el hospital, el número de residentes que entren por año. Como os he dicho al principio, el tallado de las piezas, cuánto tiempo se va a dedicar al tallado, quién las va a tallar, ¿vale? Porque esto es lo que más tiempo os va a consumir como residentes. ¿En qué especialidades son referentes el centro donde estáis preguntando? ¿Y qué especialidades no existen en este hospital? Porque es lo que va a guiar las rotaciones externas que podáis hacer. La asistencia a congresos o la serie de cursos que puedan ofrecer desde el hospital a los residentes también es un tema que considero que puede ser importante preguntar. ¿Cuántas sesiones y qué sesiones se realizan a lo largo del año? El sueldo, ¿no? De nuevo eso, que no sea un tema tabú, preguntadlo. El tema de las guardias y, por último, y para mí lo que es fundamental y más importante, el tema del ambiente, ¿vale? Esto, tanto en anatomía patológica como en cualquier otra especialidad, el ambiente entre los residentes, el ambiente con los adjuntos, ¿vale? Esto es transversal a cualquier especialidad. ¿Qué ventajas tiene un hospital grande? Pues que vais a ver más casos, que vais a ser más residentes por año, ¿vale? Vais a tener a alguien a quien compartir tus problemas y que te va a comprender mejor, nadie mejor que tu COR, ¿vale? Y que al tener mucho volumen de casos vais a ver casos poco frecuentes. Esto no quiere decir que un hospital pequeño no tenga sus ventajas, ¿vale? Obviamente vais a rotar en más centros especializados, ¿vale? Y esto es inherente. Y al ser el residente único también vais a ver la gran mayoría de los casos que pasen por el departamento, ¿vale? Y sobre todo aquellos casos importantes. ¿Qué plazas se ofertan en España actualmente? Pues se ofertan 133 plazas, ¿vale? En prácticamente todas las comunidades menos en La Rioja. Y la tendencia... Vale. La tendencia de la especialidad es bastante variable. Os he puesto aquí un poco un resumen de los últimos 10 años. Fijaos que como primera petición variamos desde un número 2 que se cogió en el 2019 hasta un 350 en el 2020. ¿Vale? Sin embargo, lo que casi no varía es la última petición que tenemos. Somos de las últimas opciones, desgraciadamente muchos años. El año pasado nos acabamos un 8.880, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y ya, esta es la última diapositiva que tengo, información y contacto. Ahora me tenéis a mí, pero dentro de 10 minutos no voy a estar aquí. O sea que os dejo aquí el contacto de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, ¿vale? Que es, en la web tienen bastante información y si no podéis escribir y sin ningún problema os van a atender. Y el contacto de algunos de los hospitales, ¿vale? Para que podáis ir preguntando. Muchas gracias. Comenzamos las preguntas. ¿Tenéis preguntas? Hola, buenas. Teniendo en cuenta que la tendencia de la anatomía patológica es hacia la digitalización, ¿cuánta importancia le darías tú a la hora de escoger hospital para hacer la residencia con respecto a que tenga estas opciones de digital o no digital, patología molecular, no? No sé si me explico. Sí, te explicas. A ver, son
dos conceptos diferentes, la patología digital, o sea, el tema de la digitalización y el tema de la patología molecular. Con respecto a la digitalización, a ver, es importante en cuanto que en los próximos 10 años la gran mayoría de los servicios estarán digitalizados por completo, igual que los radiólogos. O sea, yo siempre lo he pensado, es absurdo, ahora nadie se imagina al radiólogo mirando la radiografía así, ¿no? O sea, tienes la pantalla, pues con la anatomía patológica pasará lo mismo. El hospital que hoy no esté digitalizado, pasado mañana estará digitalizado. Y la tendencia es a digitalizarse en la gran mayoría de hospitales, incluso los más pequeños. O sea, no os pensáis que esto es solo algo que los grandes hospitales tienen grandes tecnologías. No tiene por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, preguntadlo y depende casi más de la comunidad autónoma que del hospital. ¿Vale? Esto actualmente, como están un poco los planes de digitalización, va más por comunidades autónomas. Bueno, yo no le daría demasiada importancia, porque de aquí a unos años todos vamos a acabar diagnosticando delante de la pantalla. Y el tema de la patología molecular, hombre, a ver, es importante sobre todo a la hora de formarnos. Luego, a la hora del día a día, como en todas las especialidades, va a haber centros de referencia donde la gran mayoría de los casos se van a centralizar. Entonces, no todos los hospitales van a tener patología molecular porque es inviable económicamente y por tema de recursos. Pero si elegís un hospital que no tenga patología molecular, tampoco es ningún drama, porque ya rotaréis. O sea, si no tenéis esa especialidad, durante la residencia vais a rotar. Y como adjuntos tendréis la posibilidad de mandar vuestros casos a otros hospitales para que se haga la biología molecular. O sea que, bueno, son cosas a preguntar y a tener en cuenta, pero que tampoco os hagan descartar del todo, el 100%, algún hospital que no tenga estas áreas. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Voy. Ahora con todo el auge de la inteligencia artificial se habla mucho de ello y tal, pero quería saber a día de hoy, en el futuro próximo, cómo se aplica esto en la realidad. Vale, pues mira, estaba esperando esta pregunta porque sabía que la ibais a hacer. No he querido sacar un poco el tema por tema de tiempo. A ver, el futuro es muy esperanzador. O sea, existen actualmente algunos algoritmos, no están implementados, al menos en España, en la práctica clínica diaria, pero existen algoritmos que ayuden al patólogo a la toma de decisiones o incluso a la priorización de casos. ¿No? Por ejemplo, a los que miramos patología digestiva, pues claro, tienes 100 muestras de 100 pólipos, pues igual una inteligencia artificial que sea capaz de decirte, mírate esto primero porque es sospechoso de que sea una neoplasia, pues hombre, nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Hay muchos proyectos en marcha. De aquí a unos años igual será el día a día, o sea, trabajar, y por eso digo que de aquí a unos años la patología digital será el día a día, porque es que nos vamos a necesitar ayudar de estas herramientas. El volumen va a aumentar muchísimo y si no somos patólogos suficientes necesitamos herramientas que en ningún caso, y esto ya os lo digo, nos va a quitar el trabajo. O sea, uno de los principales miedos siempre es, nos van a quitar el trabajo la inteligencia artificial. Ojalá, lo que yo siempre he dicho, ojalá me quite de mirar muchas muestras y centrarme solo en lo importante. Entonces sí, pasará por ahí y está en un futuro muy, muy cercano. ¿Alguna pregunta más? Voy. Yo sobre todo el tema autopsias, porque tengo la suerte de tener una amiga en Badajoz que está muy feliz porque, por ejemplo, en cuanto a máquinas, inmunohistoquímica y todo es la leche y es muy completo, pero, por ejemplo, allí hacen 2 o 3 de adultos al año y fetales sí que hacen unas cuantas más. Pero en un hospital de primer nivel, por ejemplo, más o menos, ¿cuáles son las cifras? O, por ejemplo, en el tuyo. Claro, yo te puedo decir el mío, que yo creo que de Cataluña somos de los que más hacemos y no sé si de España, no me atrevería a decirlo, pero estaremos en el top 5, top 10 seguro. Nosotros el año pasado llevaríamos unas 320 autopsias, de las cuales 2/3 eran fetales. Nosotros infantiles no hacemos porque no hay patología infantil, pero eso, esto deja una media de eso, de una autopsia al día mínimo, y de adultos, eso, pues unas 120 al año, entre 100 y 120, o sea que eso, hay hospitales como el nuestro que todavía la actividad de autopsias es mucha. Y hay otros, como tú dices, que la actividad son de 4 o 5 al año. Bueno, entonces, por eso digo, que preguntad también cuántas autopsias, porque puede ser un factor relevante que os pueda ayudar también a tomar decisiones. Por eso, pero que no os eche para atrás el que haya 100 adultos al año. O sea, en mi hospital somos 3 residentes por año y tampoco las hace, o sea, que al final haces unas cuantas, no vas a hacer las 120 tú. Que ya te digo, yo el ejemplo que me sé es muy concreto. Entonces, claro, con 3 autopsias al año, pues van todos.
y al que le gusta tocar, toca, y el que no, no. Pero cuando hay tantas o cuando hay una diaria, se reparten, entiendo, ¿no? O sea... Sí. Esto, claro, obviamente depende de cada hospital y cada residente, cómo lo tengan organizado esto, pero en mi hospital cada día hay un residente que está de autopsias. Entonces, eso, al final la N de autopsias que va a hacer cada residente es muy similar durante la residencia. Por aquí, por el chat, también preguntan qué se puede esperar del sueldo de anatomía patológica durante la residencia. ¿Qué se puede esperar de él, perdona? ¿Qué se puede esperar del sueldo durante la residencia? ¿Del? Sueldo. Del sueldo. A ver, el sueldo base pues te da para vivir. Bueno, sí, o sea, todos hemos sobrevivido con ello. Eso, a ver, como residentes, como he dicho también, existen las guardias de tarde y las guardias de fines de semana que los residentes también hacen, no solo los patólogos. Entonces, bueno, es un pequeño plus. Claro, esto sí que es algo que tenéis que preguntar en cada comunidad autónoma, el sueldo que tengan. Pero, a ver, da para vivir, no te va a dar para vivir con grandes lujos, pero, bueno, es aceptable, yo creo. Preguntan por las salidas laborales después y cómo se queda el sueldo después de la residencia. Vale, salidas laborales, pues iba a decir infinitas, pero bueno, muchas, tanto de pública como de privada, como de industria incluso, si se quiere, o sea, incluso investigación, si no te quieres dedicar a lo asistencial y tienes la suerte de poder trabajar con un centro de investigación que pueda ser potente, con un grupo potente, puedes dedicarte a la investigación. O sea, al final las salidas son múltiples y de eso va bastante el sueldo. Vale, claro, obviamente si haces en privada el sueldo va a ser bastante más elevado que si haces en la pública, pero bueno, al final eso, trabajando en la pública con un sueldo que tenemos, con las guardias normales que tenemos, pues el sueldo, obviamente, me atrevería a decir que es casi el doble que de residente, o sea que está bien. También eso depende de las horas que quieras hacer de guardia, si quieres hacer, si no quieres hacer. Esto es como todo, pero bueno, el sueldo no está mal. De todas formas, eso depende con qué te compares. Si te comparas con un cirujano, pues ya te digo yo que no está bien. Pero bueno, aquí en España no es un mal sueldo, que podría ser mejor, pues sí, claro, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, Iván. Gracias.